frecuente en lo que es en la cirugía pediátrica, que es un abdomen agudo quirúrgico en pediatría, ¿no? Antes de comenzar a hablar sobre este tema, tenemos que tener algunas premisas, ¿no? Que un cuadro de abdomen agudo quirúrgico en un adulto nunca se va a comparar a un cuadro de abdomen agudo quirúrgico en niños. Tanto por síntomas, tanto por el diagnóstico y tanto de la manera en que se presente, ¿no? Generalmente los abdómenes agudos quirúrgicos que nosotros hemos mantenido, en estos 10 meses que he estado en el hospital regional, han sido pacientes que han tenido malformaciones congénitas, de la cual se han hecho derivaciones intestinales y posteriormente una restitución del tránsito intestinal. ¿Me escuchan, no? ¿Todo bien, Stephanie? Aló, doctor. ¿Todo Sí, bien? te escuchamos. Todo bien, ya. Muy bien. Vamos a empezar con la definición. En realidad, el tema de abdomen agudo quirúrgico es un tema muy extenso, en realidad. Podríamos hablar 6, 8, 10 horas, pero vamos a tocar algunas patologías que son muy frecuentes, con algún tipo de características, que no solo le va a ayudar a ustedes a dilucidar el diagnóstico probable antes de entrar a una cirugía, mediante una laparotomía o una laparoscopía, sino también tratar de discernir un poco entre qué se debe operar y qué no, ¿no? Ese es un gran reto para el cirujano pediatra, porque bueno, al trabajar con niños, es un poco difícil poder hacer una anamnesis y buscar cosas semiológicas, ¿no? Que todos sabemos para poder dar a un 99, 100% el diagnóstico por el cual va a ingresar a sala un paciente, ¿no? Entonces empezamos con la definición. Es un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal. No hay abdomen agudo quirúrgico o abdomen agudo en sí que no exista este síntoma, este signo, ¿no? Como el dolor abdominal. Generalmente es intenso, de instauración más o menos brusca, generalmente es brusca, acompañado de otros signos, ¿no? Que las vamos a hablar más adelante, como es el peritonismo, como es las náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, y entre otros que vamos a hablarlo en las siguientes diapositivas, ¿no? Y que al hablar de un abdomen agudo quirúrgico, son síntomas que también son muy compatibles con la afectación peritoneal. Aquí más o menos en la literatura que he estado revisando, hay muchas clasificaciones, pero principalmente ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas. Saber diferenciar un abdomen agudo médico de un abdomen agudo quirúrgico. Eso es muy importante, ¿ya? Por su localización podemos hablar un abdomen agudo verdadero o intraabdominal versus un abdomen agudo falso o extraabdominal. Más o menos para que me entiendan, intraabdominal es que va a haber una patología de víscera hueca o víscera maciza dentro de la cavidad abdominal, y en el caso de que sea un abdomen agudo falso o extraabdominal, es que muchas veces hay patologías clínicas que nos hace confundir y que deben ser diagnóstico diferencial al momento de poner este diagnóstico como abdomen agudo, ¿no? A veces hay síntomas o enfermedades extraabdominales como, por ejemplo, una neumonía basal derecha o enfermedades cardiovasculares o renales que nos van a dar signología y síntomas de un abdomen agudo, ¿no? Por su origen, un abdomen agudo puede ser obstructivo mecánico. Esto generalmente lo vemos en los recién nacidos y en los lactantes. Más adelante les voy a nombrar algunas patologías que eh, tienen que ver con este problema obstructivo mecánico. Es muy frecuente en recién nacidos y lactantes. El abdomen agudo de causa inflamatoria o traumática, que es más frecuente en niños más grandes, ¿no? Y miscelánea, donde podemos hablar una púrpura de Genus-Scheulen u otras patologías que no abarcan la parte obstructiva, inflamatoria y traumática, ¿sí? Uh, Hablar de abdomen agudo es hablar de dolor abdominal, ¿no? Como les digo, no hay abdomen agudo que no exista un dolor, que no exista el dolor abdominal, ¿no? El dolor abdominal lo podemos definir como un síntoma inespecífico de muchos procesos, tanto intra como extraabdominales, ¿no? El dolor puede ser constante, puede ser intermitente y puede ser de tipo cólico, ¿no? Esto tenemos que preguntar muy bien a la mamá o si es un niño muy grande, de qué manera se instauró el dolor, ¿no? Y qué tipo de dolor, y luego la localización con el examen físico, ¿sí?
¿Qué desencadena un dolor abdominal? Un dolor abdominal tiene procesos mecánicos, inflamatorios e isquémicos, ¿no? Mecánicos cuando hay una tracción, una distensión o un estiramiento de las capas musculares de las vísceras huecas, el peritoneo, o en el caso de vísceras macizas, la cápsula. De la parte inflamatoria que genera un dolor abdominal son todas las sustancias proinflamatorias, inflamatorias como las interleucinas, como el factor necrosis tumoral, etc., etc., que esa es una cuestión ya del sistema inmunológico. Y los isquémicos cuando hay el cese de riego sanguíneo a una víscera, ya sea primaria por embolia o alguna trombosis, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante en lo que vamos a hablar un poquito del el vólvulo del intestino medio en recién nacidos y vólvulo de sigmoides, que es poco frecuente en niños, pero a veces se presenta y tiene características específicas para el diagnóstico. También podemos hablar del tipo de dolor abdominal, es un dolor visceral. Este dolor visceral es poco definido, mal localizado, que se va a generar por una irritación o una, una inflamación a través del sistema nervioso autónomo, ¿no? Por el peritoneo visceral. Y el dolor somático, que ya es un dolor más localizado y que se ubica principalmente en la víscera afectada, ¿no? Esto lo vamos a poder, lo hemos discutido con algunos de ustedes que ya rotaron conmigo de la cronología de Murphy en el apendicitis aguda, y que me imagino que eso ya ha sido parte de la ponencia del doctor Saúñez, de lo que es apendicitis, si no me equivoco. Y el dolor referido, que es parte de la inervación, ¿no? Ahora, siempre tenemos que tomar en cuenta en cuanto a un abdomen agudo en niños, ver bien la edad, la localización, la cronología del dolor y la intensidad del dolor. Como se darán cuenta, la anamnesis y el examen clínico es el 90% de información que nosotros podemos sacarle a la mamá o preguntarle al niño si es grande para poder dar un diagnóstico más certero al momento de generar una cirugía, ¿no? Hablamos de edad, menores de 2 años, mayores de 2 años, niños escolares. Las patologías se dividen por grupo etario, en el caso de abdomen agudo, y eso nos va a orientar a buscar algunos síntomas que nos sugieren alguna patología que nosotros estamos pensando según la edad, ¿no? La localización, muy importante. A veces es muy difícil poder encontrar poder localizar el dolor abdominal en la pancita de un bebé o de un preescolar, ¿no? Porque ellos simplemente se muestran irritables, adoptan posiciones antálgicas y es muy difícil poder encontrar eso, ¿no? La cronología del dolor, como la cronología de Murphy, que ya la deben saber muchos de ustedes, y la intensidad de dolor, que es también importante. Aunque eso de intensidad de dolor también depende mucho del paciente, ¿no? Hay pacientes que mantienen un umbral de dolor muy alto y hay pacientes que tienen un umbral de dolor muy bajo. Entonces, nosotros podemos ver a veces niños con apendicitis de más de 48 horas y uno lo toca, uno lo palpa y sin embargo no hay mucho dolor, ¿no? Como hay niños que son muy, muy sensibles y generan bastante dolor. Y va a depender también del tiempo, ¿no? En el momento en que es diagnosticado, en el momento que acude a un centro hospitalario, ¿no? Ahora, dolor abdominal en un abdomen agudo siempre se va a relacionar a algún otro síntoma. Generalmente los síntomas que se asocian a ellos son síntomas constitucionales. Generalmente eso ocurre en niños que tienen alguna tumoración que puede ser maligna, que esté causando un dolor abdominal en la pancita del niño. La anorexia, que es muy importante preguntarla cuando vean a un paciente con apendicitis en menores de 14 años. Y la náusea o vómito, que siempre va a estar, o casi un 80% va a estar asociado al dolor abdominal, ¿no? Fiebre, escalofríos, que ya son parámetros de compromiso general del paciente. La diarrea, para poder ver si realmente es un paciente que se encuentra obstruido o no, o de repente podemos discernir en que probablemente pueda ser un problema gastrointestinal infeccioso de índole bacteriano viral y que nos va un poco a orientar a la parte más médica, pediátrica, que quirúrgica, ¿no? El estreñimiento, cantidades pequeñas de sangrado, también ver qué tipos son las deposiciones o el color, la consistencia y también el hábito defecatorio de los niños, ¿no? Y la ictericia, que generalmente eso se ve en pacientes recién nacidos prematuros, ¿ya?
Ahora, el vómito es un síntoma muy importante, siempre es la segunda pregunta que debemos hacer a un niño con un probable abdomen agudo, ¿no? Si ha vomitado y las características de las mismas, ¿no? Si es un vómito de contenido alimentario, si es un vómito de contenido bilioso claro, bilioso oscuro, fecaeloideo, eso nos va a orientar mucho a ver si en qué parte del tracto intestinal o del intestino delgado o grueso podemos encontrar la probable patología, ¿no? Ahora, este vómito puede reconocer tres mecanismos principales, ¿no? Por irritación de los nervios del peritoneo, eso ocurre generalmente en una peritonitis por apendicitis aguda complicada, o por obstrucción del conducto dotado de musculatura, ¿no? Cuando tenemos obstrucciones intestinales parciales, totales, en las malformaciones, así como síndromes adherenciales en niños que han sido posoperados varias veces, ¿no? Y la reacción común que el cuerpo genera que por acción de toxinas y que van a mandar señales a los centros vulvares, ¿no? Que es una cuestión ya más central, ¿no? Les hablaba hace un ratito del ritmo intestinal, del hábito defecatorio, que es lo mismo. Tenemos que preguntar muy bien cómo es el ritmo intestinal de los niños. Hay niños que, por ejemplo, no hacen deposiciones cada 3 días y para ellos es normal. No podríamos catalogarlo como un estreñimiento porque es su hábito defecatorio, ¿no? Como hay niños que hacen 2, 3 veces al día y de repente uno que no haga una anamnesis adecuada puede estar asumiendo de que, no, tiene un hábito defecatorio muy frecuente, que de repente tiene deposiciones líquidas por alguna infección, pero hay que tener en cuenta muy bien el concepto de estreñimiento, que no solamente es cuántas veces al día, cada cuánto hace deposiciones, sino también ver la consistencia de las mismas, ¿no? La anorexia, que es una cosa muy, muy frecuente en los niños. Yo siempre les pregunto a los pequeños cuando vienen por un cuadro de abdomen agudo que puede ser una apendicitis, la anorexia es importantísimo. El 80-90% de niños te van a decir que no quieren ni tomar agua o tienen sed, pero no lo desean porque genera molestia intestinal, ¿no? Y hablamos de las características de las heces. Aquí un pequeño resumen topográficamente del abdomen, donde no voy a entrar mucho en detalles aquí, porque según la identificación topográfica del dolor, vamos a poder también discernir en dónde se encuentra el probable problema de fondo, ¿no? Como les dije, el 80-70% del diagnóstico es la anamnesis, ¿no? La mamá o la persona que viva con esos niños o con los bebés nos van a tener que dar la información suficiente y necesaria para poder dar con el diagnóstico o simplemente para decidir si realmente vamos a entrar a este paciente a una laparotomía, una laparoscopía o algún tipo de procedimiento quirúrgico que a veces es muy difícil, ¿no? Yo tengo el concepto de que un cirujano pediatra no es lo mismo que un cirujano general, porque el cirujano pediatra tiene que estar suficientemente o casi seguro la certeza de que el niño tiene algo dentro de la pancita para poder abrirlo. No es como el cirujano general que generalmente ellos ya, bueno, hacer una laparotomía y queda allí, ¿no? En los niños no. En los niños tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque, sobre todo en los bebés, ¿no? La primera cirugía que hacemos en los recién nacidos y en los lactantes son cirugías que pueden marcar mucho su vida, podemos dejarlo con secuelas y la cuestión estética que yo siempre veo en las niñas, ¿no? En las niñas, en las mujercitas, porque es obvio que si alguno tiene un familiar o hermanos o qué sé yo, no quisieras que abras la pancita y le digas al familiar, ¿sabe qué? No encontré nada, debe ser algo médico, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, en la anamnesis tenemos que ver el comienzo y duración del dolor, las características del dolor, dónde se localiza, factores agravantes de alivio. Un ejemplo son las colecistitis o las litiasis vesiculares. A veces viene todo, a veces el pediatra identifica como que todo tiende a ser una apendicitis, porque es lo más frecuente en realidad, ¿no? La causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en pacientes pediátricos es la apendicitis, ¿no? Sin embargo, hay agravantes al momento de alimentarse, de repente comiendo grasas se agravan más las náuseas y los vómitos, tendremos que buscar otro tipo de patologías que no sea una apendicitis, ¿no? Síntomas asociados que ya lo hemos hablado, y en niñas que ya están empezando la pubertad y la adolescencia tenemos que preguntar la historia menstrual, ¿no? Cuándo ha menstruado, si ha tenido relaciones o no, porque
pueda haber alguna patología ginecológica que pueda estar dándonos un diagnóstico erróneo y que debe ser manejado ya por el servicio de ginecología. Ahora, hablamos ya de la anamnesis, que es importante, y luego viene el examen físico. Como ustedes saben, el examen físico está dado por la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Aquí hay un dato importante, ¿no? El examen físico no va a empezar a hacerse primero por la inspección, ¿no? En el examen físico en un abdomen agudo siempre tenemos que ir primero a la parte de la auscultación. Eso les digo ¿por qué? Porque si uno empieza a palpar, a percutir el abdomen o empieza a querer revisarlo al niño, se va a inquietar, no te va a dar la posibilidad de manejarlo bien, simplemente agarrar un estetoscopio y escuchar sus ruidos, ¿no? Los ruidos es una de las cosas muy, muy, muy importantes para el cirujano, ¿no? Porque eso nos dice si es que realmente el niño está teniendo algún patrón obstructivo o de repente ya hay un silencio abdominal y de repente es un niño que ya está perforado, que ya tiene neumoperitoneo, que ya tiene hemoperitoneo, ¿no? En la ocultación en los ruidos hidroaéreos tenemos que ver siempre frecuencia y amplitud y intensidad, ¿no? Son tres características importantes de los ruidos hidroaéreos. Algunos de ustedes que han rotado conmigo ya les he enseñado cómo tienen que evaluar estas tres características de los ruidos y eso nos va a ayudar mucho también a poder discernir si el niño presenta un cuadro de obstrucción por abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Luego ya viene la inspección, ¿no? Evaluar el abdomen, siempre en los bebitos tenemos que ver si hay circulación colateral, si hay un cambio de coloración. La pared abdominal de los bebés y los lactantes es tan delgada que a veces cuando hay un patrón obstructivo o hay una perforación del intestino, vamos a ver un cambio de coloración violáceo, medio morado en el abdomen, un abdomen bien brilloso, que nos va a dar luz de que este niño tiene que entrar a sala porque tiene algo adentro, ¿no? Y de igual manera pensar en algo no tan severo, en una estenosis hipertrófica de píloro, que también es una obstrucción intestinal, pero solo es alta. Vamos a ver los movimientos reptatorios y si tienen suerte, poder palpar el abdomen posteriormente y encontrar la liba pilórica, que es patognomónico de esta enfermedad, ¿no? Luego viene ya la palpación, la percusión. Ahí vamos a ver si hay presencia y extensión de la rigidez muscular, puntos dolorosos, el McBurney, el Bloomberg, tantos que hay en la literatura. Vamos a ver la sensibilidad cutánea, vamos a ver si hay masa abdominal en el caso de los plastrones, que concuerdan con la endocrinología de Murphy, los orificios herniarios para ver de repente si es una hernia inguinal atascada, estrangulada, matidez hepática y ver también si hay líquido o hay dentro de la cavidad, ¿no? Siempre en los niños hay que ser muy, muy, muy minuciosos en el examen físico, porque ellos no nos van a decir cuándo le ha empezado a doler, cómo y en dónde, ¿no? Les voy a hablar de algunas patologías frecuentes, pero por edades, ¿no? Por recién nacidos, lactantes, luego preescolares y escolares, ¿no? Es muy frecuente en el área de neonatología que nos interconsultan por un abdomen agudo, que puede ser quirúrgico de momento o no, con las malformaciones, ¿no? Aquí les estoy mostrando algunas malformaciones. Más adelante les voy a mostrar unas radiografías de cómo diferenciar el tipo de atresia intestinal. Malrotaciones, entiéndanlo como es un defecto embrionario en donde las asas intestinales o el contenido abdominal no se encuentra en su sitio, no tiene los mesos pegados a la pared abdominal del retroperitoneo, y eso hace que genere probablemente algún vólvulo, alguna malrotación de los intestinos y genere cuadro de patrón obstructivo, ¿no? Infecciones, tenemos el NEC, que lo vamos a dar más adelante. Particularmente es una patología que a mí me llama mucho la atención y hay que ser muy fino en el diagnóstico de un NEC porque a veces es bien difícil saber en qué momento entrar un niño que tiene un NEC. Generalmente el 80%, 95% de pacientes con NEC, el tratamiento es médico, ¿no? Entonces es todo una proeza para el cirujano y para el pediatra poder decidir en qué momento es el momento indicado para entrar a sala de operaciones con esta patología, ¿no? Después tenemos, no he visto aquí en Ayacucho, pero sí en el hospital donde yo he hecho mi especialidad, mucho lo que es la alteración o el trastorno de motilidad intestinal, que engloba muchas patologías, pero aquí les he puesto dos que son importantes, ¿no? La enfermedad meconial o el tapón meconial
y la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Que es una ganglionosis. Hay una ausencia de los plexos de Meissner y Auerbach que hace que el niño nazca, desde nacimiento empiece a tener distensión abdominal, y la única manera de evacuar las deposiciones es a través de enemas rectales, ¿no? Aquí sí he visto, en el hospital hemos operado hace como 4 meses, la malformación de la pared, principalmente la onfalocelia y la gastroquisis, ¿no? Hemos tenido una gastroquisis aquí que afortunadamente a los 21 días de vida se fue a su casa luego de 2 intervenciones y reducciones parciales con bolsa de silo, ¿no? Para más o menos darle algunos datos de estas patologías, ambos son defectos de pared abdominal donde nosotros vamos a ver la evisceración, tanto de intestino delgado, grueso, como de hígado, como hasta a veces he visto ovario fuera de la pared abdominal, y lo que le diferencia a la onfalocelia a una gastroquisis la gastroquisis no posee amnios, no posee una capa, en cambio la onfalocelia sí la protege, ¿no? El amnios está puesto. La gastroquisis tiene una telita delgada que le llamamos nosotros pil, ¿no? Que puede ser un pil delgado, un pil grueso, o a veces nacen sin esa protección, ¿no? Con los intestinos expuestos, y el manejo de ellos es también muy, muy, muy diferente, ¿no? En lactantes vamos a ver lo que es la invaginación intestinal, el vólvulo, la hernia inguinal y la obstrucción por cuerpos extraños o por, en este caso, ascaris, ¿no? La invaginación intestinal es una patología muy frecuente en niños menores de 2 años. Puede ser por causas infecciosas, a veces hay invaginaciones por causas infecciosas, y también por causas anatómicas. Generalmente el divertículo de Meckel es una de las causas frecuentes por la cual un intestino se mete dentro del otro, ¿no? El vólvulo intestinal, generalmente son niños que han tenido malrotación intestinal y nunca fueron diagnosticados, o en los recién nacidos el vólvulo de intestino medio, son niños que nacen con todo el meso, sus arterias mesentéricas superior a veces están eh, como enredadas, por lo tanto hace isquemia en la pared intestinal y genera una necrosis extensa. Muchas veces estos niños que nacen con válvula de intestino medio o que tienen durante su vida de neonatos, cursan con esto, son niños que terminan en una patología que se llama síndrome de intestino corto, niños candidatos a NPT, a nutrición parenteral total de por vida, a veces nutrición parenteral total domiciliaria, y si tienen la suerte de haber tenido o haber se haya resecado lo menos posible el intestino. Muchas veces llegan al primer año, a los 2 años de vida, con una ileostomía y con nutrición parenteral total, y vienen algunos expertos de afuera, que eso ha pasado en el hospital donde yo me formé. Venían médicos argentinos, chilenos, que venían a hacer una cirugía compleja que se llama la elongación intestinal. Aunque ustedes no lo crean, yo he visto niños que han quedado con 30 centímetros del intestino delgado, grueso, y han llegado a tener 150 de intestino luego de los 2 años, ¿no? Gracias a estas cirugías que son cirugías complejas como la elongación intestinal. Ahora, la hernia inguinal es una patología que puede manejarse médicamente en un inicio, bajo observación, o puede manejarse quirúrgicamente de inmediato, ¿no? Hernia inguinal diagnosticada en niños, hernia inguinal operada, pero bajo una cirugía programada y otros requisitos bueno, es parte de la especialidad saberla, ¿no? Pero si tenemos una hernia inguinal complicada, que puede ser una estrangulada o una encarcerada, más que todo la encarcerada es una hernia que debe entrar de emergencia a ser corregida para evitar la necrosis o la pérdida de intestino que está metido dentro de este saco, ¿no? En la selva, cuando estuve un mes por allá trabajando, vi obstrucción intestinal por ascaris, ¿sí? Por besoares también he visto alguna vez en mi hospital, y por cuerpos extraños, ¿no? Aquí hay bastantes niños que se andan comiendo pilas, que se andan comiendo monedas, vidrios, y puede que en algún momento de todo el tracto intestino, el tracto gastrointestinal, pueda generar una obstrucción y indicativo de una cirugía de emergencia, ¿no?
Ya en preescolares y escolares encontramos el divertículo de Meckel, que te puede dar una diverticulosis o una diverticulitis. A veces el divertículo de Meckel se asocia mucho a una brida congénita. Esa brida congénita viene como persistencia del conducto onfalomesentérico y lo que genera un cuadro de obstrucción intestinal, a veces con mucho sangrado y a veces con perforación intestinal. El vólvulo que ya lo hablamos, la torsión de ovario, que es también frecuente en pequeñas, y la apendicitis, que bueno, ya ha sido tema expuesto anteriormente, ¿no? Aquí tengo que agregarle también la torsión testicular. Ojo, yo tuve la oportunidad de ver un paciente que vino con dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre, pero sin embargo el abdomen era blando, era depresible, habían ruidos, más de 48 horas, pero nadie se le ocurrió en este paciente de 12 años más o menos revisar la parte genital, ¿no? Luego de 12 horas de haber sido hospitalizado y no encontrar la causa, a pesar de que mantenía dolor, el grupo de guardia del día siguiente empieza a hacer el examen físico y empieza a preguntarse por qué ese dolor, ¿no? Le bajan la ropa interior a este niño y tenía una isquemia de testículo derecho donde ya habían pasado más de 24 horas y llegó a ser una arqueotomía del lado afectado, ¿no? Por eso es importante en un paciente el examen físico exhaustivo, ¿no? Nunca deben enfocarse simplemente a que porque viene por dolor abdominal, solamente evaluar la pancita. Tienen que evaluarle de pies a cabeza, tienen que ver su, sus mucosas, si están secas, auscultar el tórax, porque a veces el dolor abdominal es referido. Algunas veces he visto pacientes que vienen por dolor abdominal, me interconsultan sin descartar apendicitis. Le vamos a pedir una radiografía de tórax PA y encontramos una neumonía basal derecha, ¿no? Entonces, es muy importante el examen físico y la anamnesis en los niños, mucho más que en un adulto, ¿no? Bien, algunas patologías que cursan con abdomen agudo quirúrgico, en general es la obstrucción intestinal, ¿no? Una obstrucción intestinal por alguna malformación, que la vamos a tocar después, o una obstrucción intestinal por algún cuerpo extraño o simplemente porque el niño ha sido operado varias veces y genera un síndrome adherencial, ¿no? Algo importante que recalcar en la obstrucción intestinal es de que siempre tenemos que ver si el niño está obstruido o no está obstruido. En la literatura no existe el término de suboclusión. El niño o está obstruido o no está obstruido, simplemente. No hay otra cosa más. Y a veces el manejo médico de un paciente con un síndrome adherencial es importante, ¿no? No todo niño con síndrome adherencial entra a sala de operaciones. Niño con una buena hidratación, su buen antibiótico y una evaluación permanente clínicamente como radiográficamente puede hacer que en 24 48 horas de hospitalizar el paciente pueda resolver su problema simplemente por una buena hidratación y una buena antibiótico-terapia, ¿no? Y una buena dieta también, ¿no? Generalmente hablar de obstrucción intestinal es hablar de vómitos, distensión abdominal y ausencia de eliminación de meconio o de deposiciones en los niños grandes, ¿no? Hablar de los vómitos, como ya les dije, es hablar de vómitos primero alimentarios, luego son biliosos, biliosos escasos. Mientras más baja sea la obstrucción intestinal, el residuo gástrico va a ser fecaloideo, ¿no? Ojo que también con este tipo de característica del vómito vamos a poder discernir si un niño puede entrar como cirugía programada o puede entrar como una cirugía de emergencia, porque no toda obstrucción intestinal es una cirugía de emergencia. Mientras más alta sea la obstrucción intestinal, por ejemplo, hablamos de una estenosis hipertrófica de píloro, hablamos de una atresia duodenal, que es una patología congénita, a veces el niño podemos esperar a que regularice su medio interno y programarlo como una cirugía, como programarlo en una cirugía en un horario específico, ¿no? ¿Qué más con los vómitos? Bueno, una obstrucción intestinal alta se resuelve, o ambas, baja como alta, más que todo la alta se resuelve con una colocación de una buena sonda orogástrica o nasogástrica dependiendo de la edad, ¿no? Porque es como descomprimir la parte intestinal donde en algún momento ha habido un defecto, ¿no? La distensión abdominal es algo también importante ver porque no todo niño obstruido tiene distensión abdominal. Si tenemos un niño con una estenosis hipertrófica de píloro, ese es una obstrucción intestinal alta, pero sin embargo no te va a dar distensión abdominal, porque
estamos viendo que eso es tracto gastrointestinal superior, ¿no? Sabemos que una obstrucción intestinal alta de una baja la va a diferenciar del el ángulo de Treitz, ¿no? El márculo duodeno-yeyunal. Entonces, si está por encima del ángulo de Treitz, es muy difícil encontrar una distensión abdominal, pero sin embargo el niño está obstruido. Y si vemos que hay una distensión marcada, progresiva, estamos asumiendo que es una obstrucción intestinal baja y las obstrucciones intestinales bajas sí son emergencias porque tienen mucho riesgo de perforación intestinal y muchas veces llegan a tener resección intestinal, resección y anastomosis o resección intestinal y por cuadro de peritonitis que hace la perforación intestinal cuando no se opera en el momento indicado, terminan en ileostomía y ionostomía y eso es muy perjudicial para la mamá por el cuidado uno y para el paciente porque no va a poder, se va a interrumpir su nutrición, ¿no? Entonces vamos a tener problemas en la nutrición y en el crecimiento de los niños, ¿no? Ausencia de meconio o ausencia de eliminación de deposiciones, eso es también un factor importante. En niños que nacen con obstrucciones intestinales, por malformaciones, por atresias duodenales, yeyunales, ileales. Ojo, no, el niño que elimina meconio no, y tiene un patrón obstructivo en una placa no significa que porque haga meconio el niño no está obstruido, ¿no? Mientras más alta es la obstrucción, a veces se elimina más meconio, porque ustedes saben que la mucosa intestinal siempre va a cambiar, ¿no? Siempre va a secretar líquidos y por lo tanto en algún momento generar un meconio, pero eso no significa que no esté obstruido, ¿no? Por eso la unidad clínica es importante, ¿ya? Ahí les estoy, no sé si puedan ver las dos radiografías. Son radiografías de recién nacidos, de lactantes, donde aprovecharemos ver en estas radiografías algunas características radiológicas que nos debe importar como cirujanos pediatras, ¿no? Siempre, y bueno, en realidad tanto para cirujanos generales como para cirujanos pediatras, ¿no? Ver la distensión de asas intestinales en una radiografía tóraco-abdominal, ver la dilatación de las asas intestinales, que es otra característica importante, ver la buena distribución del gas intestinal, tenemos que ver que el aire llegue a la ampolla rectal, que lo podemos ver en una simple placa, ver si hay neumoperitoneo, ver si hay silencio abdominal, ver si hay una asa centinela, una asa centinela significa un patrón obstructivo, ¿no? Si tú ves en radiografías cada 4 o 6 horas seriadas con una misma asa intestinal dilatada en un mismo lugar, tenemos que asustarnos porque probablemente haya signos de sufrimiento intestinal y poder decidir inmediatamente entrar a sala a este paciente antes que se perfore o antes que genere un síndrome de intestino corto porque entramos de repente tarde y encontramos un intestino ya necrosado y tenemos que extirparlo sí o sí, ¿no? Para mantener la vida del paciente. Aquí tengo muestro tres radiografías, generalmente las atresias del intestino delgado, ¿no? La primera, como ustedes se dan cuenta, es una atresia duodenal. Afortunadamente, digo yo, porque es muy raro encontrar esta patología en mi hospital, no la he visto mucho, pero aquí el mes pasado hemos operado dos pacientes que han venido con las mismas características, a los 2 días de uno y del otro, ¿no? O sea, vino uno y a los 2 días encontramos otro, ¿no? Con una atresia duodenal. Niños que en un 60%, los niños que nacen con atresia duodenal también presentan síndrome de Down. Y aquí, hace un mes, como les dije, operamos 2 niños y los 2 eran Downcitos. A los 2 se hizo la misma cirugía, que era una anastomosis término terminal, duodeno-duodenal, y afortunadamente los 2 niños ya ahora están en casa, ¿no? Pero los dos tuvieron malformaciones agregadas, ¿no? Eran daucitos, eran cardiópatas y, bueno, gracias a Dios ya están en casa comiendo y esperando sus controles, ¿no? Ahí radiográficamente, como ven, el signo de doble burbuja, ¿no? Está ahí, no sé si puedan verificar las flechitas. Vemos doble burbuja. A veces no es necesario usar contraste en los niños para poder diagnosticar algún tipo de obstrucción intestinal congénita. Simplemente con un poco de aire por la sonda orogástrica podemos instilar 50 ml de aire, inflamos el estómago, la cava distal, y vamos a poder diferenciar bien esa doble burbuja, que es un signo patognomónico radiológico de una atresia duodenal, ¿no? Cuando vemos ya más de 3, 4, 5 burbujas, sin embargo, silencio abdominal
en la radiografía estamos hablando de una atresia yeyunal, y si ya vemos bastantes niveles y ausencia de pasaje de la ampolla rectal y bastantes burbujas o niveles horarios, vamos a pensar que es una atresia ileal, ¿no? Una atresia baja, una obstrucción intestinal baja. Este tema a mí me gusta bastante, la enterocolitis necrotizante, que también es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en recién nacidos, ¿no? Aquí solamente nombrar tres cositas importantes, ¿no? Cuando tú tienes un recién nacido, generalmente prematuro, con distensión abdominal, residuos biliosos y ausencia de eliminación de meconio, tienes que pensar en esta patología y tienes que hacer tres preguntas. Las tres preguntas son los factores de riesgo para poder dar con este diagnóstico. Número uno, que sea prematuro. Número dos, que haya tenido problemas de hipoxia intestinal o sufrimiento intestinal. Niños que han nacido con una membrana hialina, que hayan nacido con aspiración de meconio, un salam, o niños que hayan tenido en el parto un sufrimiento fetal, ¿no? Eso genera una hipoperfusión intestinal y con el tiempo una inflamación intestinal y una perforación intestinal, ¿no? La otra cosa que hay que tomar en cuenta, aparte de la prematuridad, tenemos que también ver el factor de riesgo si ha sido, se le ha dado fórmula al pequeño, ¿no? Si ha recibido fórmula, ustedes saben que el intestino en un prematuro sigue siendo inmaduro, al igual que el hígado, igual que el cerebro. Entonces, al ser un intestino inmaduro, es un intestino muy lábil de perforarse y de generar proceso inflamatorio y generar neumatosis y terminar en perforación intestinal y a veces recesiones intestinales amplias, ¿no? Y bueno, creo que esos tres factores, ¿no? Ver si ha habido sufrimiento fetal o hipoxia en algún momento de su vida o dentro del parto de la madre, ver si es prematuro y ver si ha tenido el factor de riesgo de haber ingerido fórmula materna, ¿no? Teniendo estas tres cosas, viendo un prematuro con una distensión abdominal, vómitos biliosos y ausencia de meconio, es muy acertado decir que puede ser una enterocolitis necrotizante. Ahora, el 70% o 80% de los pacientes que sufren de NEC, el tratamiento es médico. Ahí está la gran hazaña tanto del clínico como del quirúrgico, saber en qué momento tenemos que entrar a sala de operaciones con este niño, ¿no? Si hay un gran porcentaje que remite solo, tenemos que estar haciendo controles radiográficos cada 4 a 6 horas, medir muy bien el residuo gástrico, ver qué coloración tiene el abdomen, si es un abdomen empastado, si es un abdomen eritematoso violáceo, si es un abdomen muy doloroso, ¿sí? O es un abdomen que presenta movimientos reptatorios también, ¿no? Circulación colateral, hepatomegalia, entonces ahí la anamnesis es muy importante, ¿ya? ¿Por qué se genera una NEC? Fisiopatológicamente, en resumen, es una alteración de la inmadurez intestinal, hipoperfusión, que genera con el tiempo una translocación bacteriana, y esa translocación bacteriana va a generar hipoxia intestinal y por ende neumatosis, que es gas dentro de las capas, la pared intestinal, y esa neumatosis probablemente si no la manejamos médicamente adecuadamente, en el momento adecuado, en el momento propicio, va a terminar en una perforación intestinal y termina siendo neumoperitoneo, y cuando vemos la placa del neumoperitoneo, recién es que nosotros estamos entrando a sala, ¿no? Ahora, hay un 40-50% de pacientes que tienen perforación intestinal y que sin embargo en una placa no vemos un neumoperitoneo, ¿no? Entonces allí la parte clínica, el examen físico es muy importante. Además de que tiene que siempre ser el mismo cirujano pediatra o el mismo pediatra tratar de comunicarnos para ver, no doctor, ayer lo vi más distendido, hoy día lo vi menos distendido, ayer estaba con un residuo mucho más alto, otro día estaba con un residuo más bajo, entonces es importante hacerle el seguimiento estricto. Estos niños tienen que ser evolucionados cada 4 a 6 horas porque son bombitas de tiempo. Son bombitas de tiempo y son intestinos tan pequeñitos que a veces se reseca bastante intestino y termina en intestino corto, ¿ya? Entonces,
Allí en esa placa vamos a ver distensión de asas, vamos a ver el edema de asas intestinales. Allí me parecen, bueno, no sé si lo puedan ver, pero hay neumatosis intestinal. Y cuando ya llega a haber perforación intestinal o genera lo que es el plastrón de asas intestinales, ¿no? Es la acumulación, el cuerpo trata de cerrar ese hueco con el epiplon, con los intestinos y genera una masa que a veces es muy difícil de despegarla cuando uno entra a la cirugía, ¿no? Bueno, apendicitis aguda no voy a hablar mucho porque creo que ya han tenido un tópico precisamente de ello. Lo único que sí les puedo decir es que a veces el diagnóstico de apendicitis en niños es bien difícil. Por la clínica, por la edad y también por la parte anatómica, ¿no? La parte topográfica de la apendicitis. Ustedes saben que la ubicación más frecuente de la apéndice retrocecal. Y a veces cuando es una apéndice retrocecal es muy difícil en el acto quirúrgico retirarla, ¿no? Porque está bien pegada posterior al ciego y a veces es muy difícil tener acceso para hacer la apendicectomía, ¿no? Muchas veces terminamos haciendo apendicectomías retrógradas, o sea, ya no empezamos a liberar desde la parte distal del apéndice, sino empezamos a ligar la base apendicular y de ahí hacia atrás poder encontrarla, ¿no? A veces los niños vienen por aparente cuadro de dolor, bueno, tienen dolor abdominal y a veces el cirujano se confía mucho, ¿no? No ve el abdomen que es peritoneal, hay ruidos, sin embargo, el apéndice puede estar bien escondido, o a veces niños que vienen con dolor abdominal y tienen molestias urinarias, ¿no? Entonces, a veces uno puede decir, no, es una infección urinaria, mira, tiene punto renolateral positivo en ambos lados, puño percusión positiva. Ojo, cuando tenemos un apéndice de ubicación pélvica, irrita la vejiga y puede generar síntomas urinarios. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? En un cuadro de apendicitis. No confiamos mucho. Ahora, existe una regla en la cirugía pediátrica, ¿no? No es como en el adulto, ya, bueno, entremos a explorarlo, ¿no? Uno, tenemos que estar suficientemente seguros para explorar un paciente y ante la duda y la evolución estacionaria de un paciente, sin llegar a la sepsis, obviamente, explorar. Al niño tienes que explorarlo siempre, porque así como ellos tienen una capacidad de recuperación muy rápida, también pueden llegar a una sepsis severa y a un consumo total, y ahí estamos pataleando luego para entrar a sala porque es un paciente plaquetopénico, paciente con trastorno de coagulación, y bueno, entramos a tener mucha discusión con el anestesiólogo porque ellos, bueno, por obvias razones, el niño tiene que entrar lo más estable posible, ¿no? Por eso es importante buscar el momento adecuado para poder ingresar a un paciente con una probable apendicitis o un probable abdomen agudo quirúrgico. Otro de los temas que dan abdomen agudo quirúrgico es la invaginación intestinal, ¿no? Esta es una obstrucción intestinal producida por introducción de una parte del intestino en la luz de la otra, inmediata, ¿no? Generalmente las intusocepciones o las invaginaciones son ilioileales, iliosecales, y generan patrón obstructivo, ¿no? Esta es una de las pocas patologías que te va a empezar a dar, al niño va a empezar a tener un dolor abdominal intenso e intermitente y tipo cólico. Entonces, un niño que de repente está, tú lo ves en este momento y está muy tranquilo. Y de pronto se quiebra, de pronto empieza a llorar, de pronto le empieza a dar un dolor tipo cólico, me duele, y luego calma. Luego lo observas, estás mirando, otra vez le vuelve a tener el dolor y luego le calma, ¿no? Ese es, y en los lactantes, ellos flexionan los piecitos o las manos, no quieren comer y de un momento a otro están tranquilos, ¿no? Entonces es una patología que un intestino se mete dentro de otro, generalmente en el hilo distal, y a veces nos podemos confundir con otro tipo de patologías, ¿no? Como le digo, en menores de 2 años la invaginación intestinal es de causa a veces los ganglios se inflaman por algún proceso infeccioso respiratorio o gastrointestinal que hace que esos ganglios generen una intusocepción. O a veces hay causas anatómicas, ¿no? Como un divertículo de Meckel, un pólipo, que hace que un intestino se meta dentro del otro, ¿no? Gracias a Dios esta patología es muy fácil poder manejarla vía laparoscópica, ¿no?
Muy bien. Luego de hablar de algunas patologías muy frecuentes en la edad pediátrica que pueden dar un abdomen agudo quirúrgico, una vez que ya hemos hecho una anamnesis, que hemos hablado con la mamá, que hemos podido comprender un poco al nene de lo que pueda tener, si es mayor, poder darle mayor validez a las respuestas que da el niño y no la mamá, porque a veces es así. Una vez que tú tienes tu anamnesis y tu buen examen físico, recién yo creo que podemos estar buscando la analítica laboratorial y los exámenes radiológicos o imageneológicos complementarios. Nunca se atrevan a, o bueno, no hagan, no les recomiendo que vean ustedes a un paciente primero una placa, sus exámenes de laboratorio. Primero siempre pregúntenle a la mamá cómo ha sido la característica del dolor o desde cuándo está el bebé mal, y luego su examen físico muy detallado, muy cuidadoso, y luego recién que han hecho esas dos partes, la tercera y la cuarta vendría a ser la analítica laboratorial y los exámenes imagenológicos que solo son de apoyo. A veces cometemos el error de ir de frente, ¿y qué diagnóstico tiene? No, es un hito sucesional, de frente vamos a la ecografía, eso no está bien. La ecografía es muy, muy, muy subjetiva, ¿no? Tiene que ser una persona que tenga bastante experiencia para poder tener una sensibilidad y una especificidad adecuada en los exámenes imagenológicos, ¿sí? En la analítica, bueno, lo que siempre hemos pedido, ¿no? Un hemograma. Yo no suelo usar mucho los rectantes de fase aguda como la BCG, el PCR, porque en realidad cualquier problema inflamatorio te va a dar el aumento de estos parámetros laboratoriales, pero sí el hemograma sí, ¿no? Un datito importante en el hemograma, ¿no? O bueno, dos. Cuando tengamos un paciente con una probable apendicitis aguda, es muy raro que un niño con apendicitis tenga leucocitosis más de 30 a 35.000. Hay que pensar en otra cosa, ¿sí? Y la otra cosita importante en un hemograma es, en un cuadro de apendicitis, es de que, o bueno, cualquier cuadro de abdomen agudo quirúrgico, es ver si un paciente está leucopénico o tiene leucocitosis. Si vemos que un paciente tiende a la leucopenia, hay que asustarnos, porque en realidad el niño ya está teniendo un compromiso general puede llegar a tener un problema séptico y puede fallecer por eso, ¿no? Entonces, con un paciente leucopénico hay que tener mucho cuidado. En un abdomen agudo que puede ser quirúrgico por una apendicitis, si tenemos una leucocitosis menos de 35.000, 20.000, 25.000, bueno, podemos darle el chance de observarlo. Pero si tú ves un paciente con un probable abdomen agudo quirúrgico por apendicitis o por otra patología X, pero que en un hemograma tenga leucopenia, hay que asustarnos. Porque significa que la progresión de la enfermedad ha sido ya avanzada, ¿no? O de repente el niño ya tenía este cuadro hace muchos días y ya este niño puede desmejorar rápidamente, ¿sí? Ahora, los estudios de coagulación, a veces niños vienen generalmente sépticos, ¿no? Hay alteración del TP, TPPA, del fibrinógeno, y eso también tenemos que manejarlo adecuadamente para evitar que haya un sangrado excesivo durante la cirugía. Los bioquímicos, la glicemia, la urea creatinina es importante para ver el funcionamiento renal. Ustedes saben que cuando un paciente llega a tener una sepsis o un shock séptico, qué sé yo, hay consumo y muchas veces llega a una insuficiencia renal prerrenal, ¿no? Por tercer espacio, hay oligonuria, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los electrolitos. Yo siempre he sido, veo a un paciente con una distensión abdominal o con un cuadro probable de obstrucción intestinal, consejo, ¿no? Siempre tienen que descartar la parte médica, la parte metabólica, la parte del medio interno. Muchas veces hacen interconsultas o nos mandan pacientes con un abdomen agudo sin haber visto electrolitos, con una placa radiográfica con niveles hidroaéreos. De repente ese niño ha estado vomitando varias veces al día, ha estado con deposiciones líquidas varias veces al día y ha tenido un trastorno hidroelectrolítico. Y de repente pides unos electrolitos y el problema no es un abdomen agudo, el problema es un hilio, está haciendo un hilio metabólico, ¿no? Entonces, corregir eso con una buena hidratación y el niño tal vez pueda manejarse con un abdomen agudo médico y manejado por su vía periférica, ¿no? Eso es importante. Diagnóstico diferencial también de cuadros de abdomen agudo en niños más grandes, las pancreatitis, por eso está la lipasa, la milasa, las bilirrubinas. Examen de orina, que ya les he dicho, es un diagnóstico diferencial. Ojo que les digo, ¿no? Si hay un apéndice de ubicación pélvica, vamos a de repente transversar el diagnóstico y vamos a pensar que es una pielonefritis o es una ITU baja, ¿no? Y la gasometría importante. Cuando ustedes logren identificar un paciente que tiene un abdomen agudo quirúrgico, tenemos que ver gases arteriales.
Tenemos que ver gases laterales, tenemos que ver lactato, tenemos que ver cuánto satura, tenemos que ver todo eso y tenemos que corregir primero eso para que el paciente pueda ingresar a sala en las mejores condiciones. ¿Ya? A veces nos saltamos estas cosas, ¿no? Niño que tiene dificultad respiratoria por la sepsis o porque de repente la distensión abdominal hace un síndrome, hace un espacio que dificulte la respiración de los bebés, genera a veces problemas por medio interno, ¿no? Y tenemos que sacar los gases y ver cuánto satura, cómo está su hemoglobina, cómo está el potasio, cómo está el sodio y cómo está el lactato. Aquí creo que en el hospital no miden lactato, pero es un buen parámetro para ver cuán infectado, cuán séptico está un niño antes de que ingrese a sala, ¿no? De los estudios imagenológicos que manejamos en cirugía pediátrica, aparte de las radiografías de tórax, tórax abdominal, siempre cuando ustedes piensen que hay un abdomen agudo quirúrgico por una obstrucción intestinal, tienen que pedir una radiografía tórax abdominal, porque son pequeñitos, de frente, lateral y de pie. ¿No? Generalmente niños que tienen que estar paraditos, o si son bebitos, los tratamos de cargar de los bracitos para ver los niveles hidroaéreos, para ver si hay neumatosis. Si son recién nacidos y que no podemos movilizarlo porque de repente están en ventilador mecánico, podemos pedir una radiografía tangencial, una radiografía donde el bebé esté echado en la incubadora y podamos mandar los rayos de una manera lateral para ver si hay neumatosis, si hay perdón, neumoperitoneo, o si hay silencio abdominal, o si hay líquido intraabdominal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en pedir los exámenes radiológicos para los bebés cuando pensamos en un abdomen agudo quirúrgico. Está la tomografía, cuando aquí, bueno, el protocolo en lo que es, acá hemos manejado bastante trauma abdominal, general trauma abdominal cerrado, la tomografía. Por favor, nunca se olviden, un paciente con trauma abdominal cerrado, estamos pensando en una perforación o una fractura de víscera hueca o maciza, pídanle siempre con contraste. No se olviden, para ver la vascularización, para ver órganos macizos, ver cuál es el daño, porque en un trauma abdominal cerrado generalmente el que estalla es el hígado, en segundo lugar el vaso. Entonces tenemos que verificar bien si en realidad está haciendo un hemoperitoneo o de repente está encapsulado o de repente es un sangrado muy bajo, ¿no? Entonces, no se olviden que en un paciente con traumatismo abdominal cerrado, su tomografía abdominal con contraste. Y para eso, su urea y creatinina antes, ¿no? La resonancia que también nos ayuda, y aquí no lo puse, pero los estudios contrastados al cirujano pediatra le sirve bastante, ¿no? Con iopamidol nosotros a veces diluimos al 60%, 3:1 más o menos el yodo, y podemos darlo vía como un colon con enema, o un tránsito intestinal. Le damos de beber o si no lo colocamos por una sonda orogástrica. Eso nos va a pintar claramente el intestino y vamos a poder evidenciar si hay un patrón obstructivo, si hay un enlentecimiento al momento de ingerir ¿cómo se llama? El contraste. Y si lo hacemos por colon por enema, vamos a ver, ahí podemos diagnosticar de repente una atresia colónica, de repente una atresia ileal muy baja, o una malrotación intestinal también. Entonces nosotros los contrastados lo usamos bastante, ¿no? Un tránsito intestinal, un colon por enema o una esófago estómago duodeno, ¿no? Que es un tránsito un poco pensando en una obstrucción intestinal alta. A veces tenemos problemas de esófago, tenemos problemas de estómago. Entonces allí nos va a ayudar mucho el contrastado, ¿no? Eh, Siempre hay que tener ciertas medidas preoperatorias en un paciente. Ante la duda, o un paciente con abdomen agudo, sea quirúrgico o no, siempre ante la duda hay que hospitalizarlo, hay que observarlo, hay que estar haciendo controles laboratoriales frecuentemente para ver si empeora o no. La dieta, bueno, si estamos pensando en un obstruido, obviamente que lo primero que debemos hacer es ayuno, su buena sonda nasogástrica u orogástrica, y ver débitos o gastos del residuo, ¿no? Como le dije ya, el toma de muestras. Generalmente el cirujano es su mejor amigo, su mejor aliado para evitar perforaciones en una obstrucción o en alguna patología intestinal son las sondas, ¿no? Sonda vesical, sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica porque descomprime, ¿sí? Nunca se olviden de colocar una sonda nasogástrica de acuerdo a la edad, ¿sí? Oro o nasogástrica, y además
además de ello, que esté a gravedad y que se repongan en la cantidad que sale, ¿no? El débito, el gasto del residuo que se reponga. Con cloruro de sodio endovenoso cada 6 horas, volumen a volumen. O sea, lo que sale es lo que tienes que ponerle por la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque los débitos gástricos pueden llegarnos a dar una alcalosis metabólica hipoclorémica y eso genera también un problema de hilio metabólico, ¿no? Y aparte de eso, que, bueno, las complicaciones de un trastorno de potasio o un trastorno de sodio, ¿sí? La sonda vesical muchas veces nosotros la colocamos cuando vemos un paciente que va a entrar a la sala, que es un abdomen agudo quirúrgico y que tenemos que revisar débitos urinarios, ¿no? Para ver cómo está funcionando el riñón, para ver si la hidratación que les estamos dando es la adecuada, ¿no? Ustedes saben que en los niños la hidratación no es poner 2 frascos como colocan en cirugía general y listo, al goteo de 40 gotas, ¿no? En los niños tenemos que hacerlo por kilo de peso o por superficie corporal que tengan, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tener muy, muy en cuenta cuando se manejan niños. La hidratación es muy importante. Aunque no lo crean, la hidratación preoperatoria va a hacer que el niño entre en las mejores condiciones. Un niño que ingrese orinando, que ingrese con un dolor abdominal menos intenso y con un buen reposición del débito gástrico, es un niño que, con su buena antibioticoterapia preoperatoria, es un niño que muy probable, si la cirugía dura mucho, es un niño que probablemente pueda salir sin tubo, ¿no? Y eso es pues una cosa muy, muy, muy favorable para el paciente y para nosotros, ¿no? Porque sacar a un niño con un tubo es bien complicado, es bien molestoso, son niños que tenemos que esperar a que le pase la anestesia y además de los riesgos que es la colocación de un tubo endotraqueal, ¿no? Y en cuadros de abdomen agudo quirúrgico como una apendicitis, siempre la hidratación va a mejorar de alguna u otra manera el dolor. Hasta no estar seguros de dar con el diagnóstico, es preferible no manejar analgesia. Si hay temperatura alta, medios físicos, hasta que tengamos la certeza de que ese paciente no es un paciente quirúrgico, es un paciente de tratamiento médico. Ahora, ya para terminar, esa es la gran incertidumbre a veces del cirujano general, en mi caso de cirugía pediátrica, ¿no? Saber darle tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Ahí es mucho es la capacidad de tener el cirujano de poder decir si lo entramos o no. Como les digo, en los niños tienes que estar muy seguro de que vas a encontrar algo dentro del abdomen para poder entrarlo. Pero si tú ves que la mejoría, la clínica es estacionaria, si tú ves que un niño que laboratorialmente no va bien, si tú ves que las placas van empeorando, ante la duda, explóralo. La laparotomía exploratoria no es igual la laparotomía exploratoria en un cirujano general que en un adulto. En un cirujano general la laparotomía exploratoria es una incisión mediana. En los niños las incisiones son transversales, infraumbilicales o supraumbilicales. Aunque esto no lo crea, una incisión pequeña como una apendicitis en un bebito, tranquilamente por ahí podemos retirar todo el intestino y ver desde el ángulo de Treis hasta el árbol ileocecal para poder observar cuál es el problema de fondo, ¿no? Y nada, yo creo que eso es, de ese hecho, un pequeño resumen de lo que puede ser un abdomen agudo quirúrgico en niños. No sé si tengan alguna pregunta o Stephanie. Muchísimas gracias, doctor, por la brillante ponencia que nos ha ofrecido. Hay algunas preguntas, se lo voy a leer. La primera Ajá. dice, gracias, doctor, por la ponencia. ¿Cómo debería ser nuestro manejo al momento de referir un abdomen agudo pediátrico para un manejo quirúrgico? ¿Cómo se maneja la analgesia y si se debería iniciar pronto los antibióticos? Ya. Miren, cuando ustedes estén en el serum, me ha pasado a mí también, es bien importante saber discernir si es un abdomen agudo quirúrgico o no, ¿no? Eso es lo primero. Si tenemos una certeza de que el paciente pueda ingresar a la sala de operaciones por una probable apendicitis o obstrucción, no duden en ponerle una buena vía periférica. Si es un niño que está súper deshidratado, doble vía periférica. Si tienes que ponerle bolos de cloruro de sodio, colócaselos sin miedo, no importa, de 10 a 20 cc por kilo de peso, puedes ponerle hasta 3 bolos, ¿sí? Le colocas su buena sonda, si tú estás pensando en un cuadro obstructivo, su buena sonda nasogástrica. Si estás paciente, ves que no está orinando, ves que está vomitando mucho, su sonda vesical, y iniciar antibiótico terapia de amplio espectro, siempre.
siempre. O sea, el hecho de que probablemente no lo puedas, de repente no es un abdomen agudo, ya la antibioticoterapia, si le hayas puesto una toma, va a ser favorable, porque cuando llega al hospital ya no vamos a tener que esperar a que la enfermera le ponga su doble terapia de antibióticos y esperar a los exámenes. Si tienes exámenes de laboratorio muy cerca ahí, una radiografía, con eso a veces es más que suficiente poder presumir que es un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Ahora, la analgesia, sí, pues esa es buena pregunta, porque de repente ustedes pueden estar asumiendo que no es un abdomen quirúrgico, es un abdomen quirúrgico y de repente viene acá y no es, ¿no? Puede ser una adenitis mesentérica o de repente lo es y ya les pusiste su ketorolaco, su metamizol y viene con menos dolor. Eso pues, ya es un poquito el trabajo de cada médico, ¿no? De poder tener una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿no? Para poder decir, no, esto está peritoneal. Sí, obviamente que si está peritoneal, es un lado de tabla, no hay forma. O sea, allí iníciale una buena hidratación, buena antibiótico-terapia y sonda por todos lados y mandarlo con una buena hidratación, ¿no? El manejo de la analgesia ya creo que es un reto para cada uno de ustedes, ¿no? Si piensas que es peritoneal, iníciale lo que tengas. Ante la duda, bueno, podrías manejarlo de repente con un metamizol de repente intramuscular o de repente en la vía, podría ser una dosis, si tú ves que el niño se está retorciendo de dolor, ¿no? O sea, tampoco lo vas a referir a un paciente con probable abdomen agudo y no le vas a colocar algo, porque a veces los mandan de 6 u 8 horas y no vamos a estar, imagínate a un niño sufriendo 8 horas con dolor abdominal en una ambulancia y a veces tiene que ir por trocha y tiene que estar en la noche, ¿no? Eso sí es difícil. Si tú encuentras a un niño con mucho dolor abdominal, con mucha resistencia abdominal, muy quejumbroso, colócale el metamizol. Ustedes saben que eso tiene una duración aproximadamente 6 a 8 horas, ¿no? Entonces, tal vez cuando llega acá, de repente ya la analgesia haya pasado, ¿no? Y de repente la enfermera me dice, doctor, está empezando a hacer fiebre, doctor, empieza a tener más dolor. Entonces, ya aquí, en un hospital más complejo, podemos examinarlo más arduamente. Claro, bajo también la el examen que ustedes cuando lo envían, ¿no? Doctor, o con referencia comunica y dice, doctor, ¿sabe qué? El niño ha venido así, así, sí, le estoy colocando esto por si acaso, o que en la referencia esté escrito, ¿no? Sí, se le colocó analgesia, a qué hora se le ha puesto estos antibióticos a estas dosis y ha recibido hidratación, tanto ha orinado, no ha orinado. Ya con eso, para el cirujano pediatra es mucho, nos sirve bastante porque nos envían ya un paciente manejado en gran porcentaje, ¿no? Un paciente más estable, un paciente que no vamos a esperar a entrar a sala, sino es un paciente que ya solamente pedir prequirúrgicos, evaluar la parte del examen físico de manera fugaz y no esperar tanto, ¿no? Al paciente para que pueda ingresar a sala, ¿no? Ujú. Gracias por su respuesta, doctora. Y otra pregunta que dice, doctor, muchas gracias por la ponencia. ¿Hasta cuánto tiempo podríamos esperar la evolución de un abdomen agudo quirúrgico de un niño con un probable apendicitis cuando la Ajá. clínica y la analítica no son muy claras? ¿Y en qué momento se le iniciaría el manejo de la analgesia, ¿no? Eso. Ya. Mira, un dolor abdominal mayor de 4 horas ya se considera una emergencia. ¿Ya? La literatura habla que, por ejemplo, si tú me vas a hablar de un dolor abdominal de 2 horas, tendríamos que pensar en algo más médico, ¿no? Pero si hablas de un dolor abdominal que ha tenido más de 4 horas y ha sido un dolor que va y viene, intermitente, progresivo, ya tenemos que estar pensando en que es una emergencia, ya no una urgencia, ¿no? Y tenemos que manejarlo como tal, ¿no? Ante la duda, refiérelo, no esperes mucho, ¿no? Ahora, va a importar mucho la patología que tú estás asumiendo también, ¿no? Si tenemos un dolor abdominal más de 24 horas, ya estamos pensando en que ese abdomen probablemente sea peritoneal. Hay que tener en cuenta que los niños tienen más frecuencia de peritonitis que los adultos, por características anatómicas, ¿no? El apéndice de un niño es un apéndice que generalmente es bien delgada y tiene la base muy ancha, ¿ya? Y como no tiene un epiplon tan largo como en el adulto, no tiene cómo plastronarse, entonces generalmente tienden a ser peritonitis mucho más rápido que un adulto.
¿ya? Entonces va a importar mucho el tiempo de inicio del dolor, ¿no? Y eso va a correlacionarse mucho con la clínica que tú encuentres en el paciente. A veces te dice la mamá, no, le duele hace 6 horas y tocas la panza y es un abdomen peritoneal, ¿no? Eso no ha sido de hace 6 horas, ¿no? O te dice, doctor, tiene más de 2, 3 días, digamos, ¿no? Tiene 3 días de dolor, vómito, fiebre. 3 días con dolor y no le ha hecho nada. Lo vas, lo examinas, de repente es un abdomen blando, pero si ya tú estás asumiendo que puede ser un cuadro de apendicitis, búscale masa. Mayor de 72 horas ya empieza a plastronarse, ¿no? Entonces, y ustedes saben que el plastrón se puede manejar primero, todo termina en cirugía, pero el plastrón complicado termina en una cirugía de emergencia y un plastrón frío o no complicado termina dándole tratamiento antibiótico endovenoso por 10 días y haciendo una apendicectomía residual en 4 a 8 semanas, ¿no? Eso es lo que podría responder al respecto. Gracias, doctor. Hay muchas otras preguntas, se lo voy a leer poco a poco. Debbie Yamil, buenas tardes, doctor. Gracias por la ponencia. Posterior a una apendicectomía, ¿a partir de cuántas horas se debe iniciar la dieta? ¿Y Ya, cuál debe ser la progresión de esta? Y, por favor, ¿qué analgésicos deberíamos usar? ya. Mira, eso va a depender mucho de qué tipo de apendicitis hemos tenido. Cuando son apendicitis no complicadas, estamos hablando de un apéndice supurada, un apéndice congestiva, a las 6 horas puedes iniciar el antibiótico. ¿Ya? Perdón, puedes iniciar en la vía oral, ¿sí? Pero si tú has tenido una apendicitis complicada, una gangrenada, una necrosada, con peritonitis localizada o con peritonitis generalizada, es preferible iniciar la vía oral de acuerdo a la clínica del paciente. ¿Cómo vas a encontrar la clínica del paciente? ¿Qué es lo que vas a ver ahí? La restitución del tránsito intestinal, ¿no? Preguntarle si eliminó flatos, preguntarle si hizo deposiciones luego de la cirugía, preguntar si tiene hambre, ver la pancita, evaluar el abdomen. Si es un abdomen que está distendido, es un abdomen que no hay ruidos hidroaéreos, no le vas a poder iniciar porque te va a vomitar. Entonces va a depender mucho de la clínica del paciente. Hay pacientes que tienen una peritonitis generalizada, a veces hasta se deja dren, y de pronto que a los 2 días ya están comiendo, ¿no? Como hay niños que con peritonitis generalizada, pucha, están con su hilio postoperatorio 4 o 5 días. Le das de comer, le das agüita, no lo tolera, no lo pasa, y a veces el cirujano se asusta, ¿no? Porque dice, oh, algo ha pasado ahí, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la clínica. En una apendicitis complicada, va a depender mucho de la evolución del paciente, ¿no? Si tiene hambre, si no está vomitando, si el abdomen está blando o si hay ruido. Si hay ruidos y eliminas flatos, yo creo que es un buen indicador para poder iniciar la vía oral a un paciente, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Ahora, ojo, siempre que haya en una apendicitis, ya que estamos hablando de este tema, eh, sea complicada o no complicada, siempre es la observación a las 6 horas de operados siempre es importante. ¿Ya? Y lo mejor sería que las primeras 72 horas el niño esté hospitalizado. Lo primero, lo adecuado, ¿no? Porque de repente a partir de las 72 horas podemos saber las complicaciones, una dehiscencia de muñón apendicular, de repente si es una peritonitis generalizada, tenerla hasta 5 días con tratamiento antibiótico endovenoso mínimo. ¿Ya? Porque de repente al cuarto o quinto día puede estar dándonos picos febriles por un absceso residual en caso de una peritonitis, ¿no? Pero si tienes una apendicitis que ha sido una supurada, una congestiva, generalmente ese niño al día siguiente empieza a comer en la mañana y de repente en la tarde ya está yendo a su casa, ¿no? Ahora, también hay que ver la parte de la analgesia, justo lo que comentaba tu compañera, ¿no? En el hospital usamos metamizol, ¿sí? En el hospital donde yo hice la especialidad usábamos ketorolaco, pero yo veo que con el paracetamol endovenoso, si los papás tienen los medios como para comprarlo, porque es más o menos carito, el paracetamol endovenoso va va muy bien con los niños y cada 6 horas, ¿no? Si pudieras usarlo paracetamol endovenoso, excelente para los niños. Si no, metamizol o ketorolaco, ¿no? Ujú. Gracias por su respuesta, doctora. Y otra pregunta de Frank. Dice, doctor, gracias por la ponencia. Mi consulta es cómo diferenciar una atresia duodenal con una pancreatitis anular.
Ya, eso es un poco difícil. Yo creo que la única manera de que tú puedas identificar si es un páncreas anular, si es una atresia duodenal o es una membrana fenestrada, que también es un diagnóstico diferencial muy frecuente, es con la laparotomía exploratoria, ¿no? Suficiente con que tengas el criterio de que tiene una obstrucción intestinal alta para saber ingresar en una laparotomía exploratoria y poder identificarla allí. Es muy difícil radiológicamente, o a no ser que le hagas una tomografía, ¿no? Pero irradiar a un bebito, yo lo pensaría mil veces, ¿no? Recuerden que una tomografía te da como si fueran 500 radiografías a la vez. ¿Aló? Si fue una membrana fenestrada o si fue un páncreas anular, ¿no? Uh-huh. Aló, doctor, gracias. Uh-huh. La siguiente pregunta es de Noemí. Doctor, buenas tardes, excelente ponencia. Cuando se diagnostique una perforación aguda en niños en el serum, antes de referir, ¿hay algo que pueda hacer para evitar que progrese rápido? Su buena sonda nasogástrica, su buena antibioticoterapia y su buena hidratación. Más nada. Eso. Eso. Y con eso me ayudas bastante, porque si tú lo mandas al paciente de 4 o 6 horas de camino, me ayudas bastante. Al niño, al menos, con una buena antibioticoterapia, con una buena sonda, descomprimiendo la vía intestinal y con una buena hidratación, haces de que cuando llegue el paciente a un hospital de mayor complejidad, ya su trastorno del medio interno sea mucho mejor, ya el niño lo estás obligando a orinar, ya tiene su sondita vesical, o sea, ya me lo traes más estable clínicamente como para yo ingresarlo a sala de operaciones en el momento que pueda, pues, ¿no? Uh-huh. Gracias, doctor. De Nélida Leiva dice, doctor, gracias por la ponencia. ¿Qué antibióticos son los indicados para referir a un paciente con abdomen agudo quirúrgico? Ya, son antibióticos de amplio espectro, ¿no? Generalmente en niños grandes, menos neonatos, porque sabemos que en neonatos no se usa ceftriaxona. Generalmente podemos usar cefalosporinas de tercera generación, que son antibióticos que van a ir en contra de gran negativos, gran positivos, gran negativos, pero más gran negativos, y asociarlo con un antibiótico que pueda abarcar anaerobios, que puede ser el metronidazol o la clindamicina, ¿no? Con eso yo creo que más que suficiente para que el niño pueda ir bien, ¿no? En el caso de que sea un bebito que puedes pensar en una obstrucción, puedes darle una ceftazidima, o perdón, una cefalosporina también de tercera generación, ¿no? Pero que no sea ceftriaxona, porque la ceftriaxona no se usa en el primer mes de vida, ¿no? Por el hígado inmaduro y el metabolismo que tiene, ¿no? Uh-huh. Doctor, nuestra última pregunta dice, buenas noches, doctor, gracias por la ponencia. ¿Cómo es la cirugía de elongación intestinal? Pregunta. Ya. Esa es yo la he visto solo una vez en mi vida. Es una cirugía que con el poquito intestino que tiene, bueno, tiene que cumplir varios parámetros, ¿no? Cuánto intestino, tanto en diámetro como en longitud. Es una cirugía, a ver, ¿cómo te la puedo explicar? Son como que usáramos unas grapas y como que en zigzag agarráramos el intestino y cortáramos de manera en zigzag. Tendría que dibujártelo para poder explicártelo, ¿no? Pero más que todo el procedimiento en sí es tratar de que o sea, ahí no vas a colocar un intestino más, sino con el mismo intestino tratas de que eh, se alargue, ¿no? Se coloca como grapas intercaladas y eso con el tiempo va a hacer que el intestino, como está en crecimiento el niño, pueda elongarse mucho más y la parte de la absorción se puede hacer mucho mejor, ¿no? Es un poquito difícil de explicarte la técnica por Zoom ahorita, porque tendría que dibujártelo y tendríamos que hablar un poquito más de anatomía eh, para que lo pueda entender, ¿no? Pero ojo que existe, yo he visto, como les digo una vez, este tipo de tratamiento y solo lo hacen los expertos, ¿no? Aquí en el Perú me parece que han intentado hacer elongación intestinal en el Rebagliati y bueno, en mi hospital han venido médicos
de Argentina. El doctor Pablo Lobos es un cirujano que se dedica a elongación intestinal y lo hace muy bien. Y como les digo, de 30 centímetros hemos llegado hasta 120, 150 centímetros de intestino y la niña tiene 5 años y está en su casa tranquilamente, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que se ha dado y por habernos explicado todo este tema que es bastante amplio, lo ha resumido bastante bien de parte de toda la Escuela de Medicina Humana de la UNCH. Estamos muy, muy agradecidos. Y bueno, doctor, con esto estaríamos finalizando su ponencia. Nuevamente le reitero nuestro agradecimiento y por su Ujú. tiempo, doctor. No, ustedes y cualquier cosita ya saben en el hospital para servirlos. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya, chao.